Hola, nosotros somos Escriturama, una producción de Apatía TV. Es un espacio donde el punto de partida y eje es la literatura, pero cuyo universo va más allá de las obras literarias. Nos acompaña Pablo, Pedro, Alfredo y su servidor Marco. Bienvenidos. El tema de hoy es alcohol y la literatura. Alcohol y la literatura. No sé cómo se les ocurrió ese tema, ¿eh? ¿Por qué? No, Yo tampoco entiendo cómo sé. Ya me Pero hiciste bueno, tomar a mí. sean bienvenidos. Qué orgánicos este sorbo, ¿eh? Pues sí, este es un programa donde vamos a estar abordando distintos temas, siempre a partir de la literatura. La literatura va a ser el eje que vamos a seguir. Y pues como ya lo decía mi compañero Marco, pues, en esta primera ocasión abordaremos el tema del alcohol. Va a ser, tenemos pensado abordar tanto a los autores como también las obras donde el autor trate el tema o los personajes también tengan como una relación. La presencia del alcohol. En el proceso creativo. Entonces, pues adelante, ¿quién quiere comenzar? Pensaba que podríamos comenzar con un videito por ahí de Los Simpson. Es un capítulo en donde Homero está dando como una especie de ayuda a matrimonios, algo así. Y Smithers levanta la mano y dice, yo la vez estuve casado, ¿no? Pero no funcionó, y hace como el recuerdo. Y es una escena de una obra de teatro de Tennessee Williams, ¿no? Okay. Que en realidad se basa en la película, que está basada en la obra de Tennessee Williams, en donde Smithers viene con una bata, viene con una muletita y se acerca a un servivar. Y está sirviendo, ¿no? Y atrás de él, en teoría, está Elizabeth Taylor, que es la actriz, y le dice, es que deja de beber y ven aquí a la cama y hazme el amor. Y él le dice que no, y dice, es que el señor Burns se interpone entre nosotros. Y él agarra la muleta, destroza el servivar y dice, no metas al señor Burns en esto, ¿no? Y pensaba, la obra de Tennessee Williams habla sobre un alcohólico. Ese personaje que hace Smithers es Brick, fue un deportista, terminó como comentarista por un accidente que tuvo, pero no dejó de alcoholizarse desde que murió uno de sus amigos, su mejor amigo, Skipper. Y Skipper era homosexual. Tennessee Williams era tanto alcohólico como homosexual, y los dos temas están siempre permeando toda la historia. Es una obra en tres tiempos, en donde yo tengo la sensación de que sin el alcohol esa obra no se podría entender. La trama en realidad es muy simple. Es un abuelo, es el padre de ellos dos que está muriendo de cáncer, y es una guerra entre dos matrimonios que son, digamos, los matrimonios de los dos de sus hijos, que están luchando por a ver a quién va a heredar. Ese es prácticamente el resumen. Pero en toda la obra, yo creo que sabe servir unos 30 vasitos de tequila en ese servivar de la escena de Los Simpsons. y estaba también, dices que hay una obra teatral también de... Digamos, fue la obra de teatro, y después ya hicieron la película donde Paul Newman y Elizabeth Taylor hacen los papeles, y creo que mucho tiempo después Tommy Lee Jones también hace el papel de Vic en otra representación. Imagínate, en la temporada teatral salen con cirrosis el pobre actor, tragos a lo largo del... O todo hinchado, ¿no? Les achicha los dedos. O por ejemplo, Francis Scott Fitzgerald también tenía una relación, para empezar, pues muy tóxica con Zelda. Pero aparte, también la obra de Fitzgerald está muy relacionada con el alcohol, ¿no? Son estos personajes que quieren o que aspiran a la clase alta estadounidense, que pues comenzaba a ser esta gran potencia. Y siempre están como en cócteles y en bailes y la presencia del alcohol pues también es muy muy importante. No sé si, pues creo que en la película del Gran Gatsby, en la de los años 60 creo, comienza, ¿no? Abre con digamos un banquete, o no sé qué sea eso, están bailando y ahí como todos los personajes traen sus cócteles, que creo que eran martinis, lo que le Sí. gustaba a Fitzgerald, ¿no? También, bueno, ahorita que mencionabas a Tennessee Williams, porque Tennessee Williams escribió guiones también para Hollywood. Sí, también escribió. Es que también Fitzgerald También escribió. Fitzgerald. Pues sí, creo que hay como mucho de dónde agarrar, ¿no?
presencia del alcohol siempre ha sido compañía, y justo comentábamos qué tan necesaria ha sido la presencia del alcohol en el escritor. Y pues a lo mejor si nos ponemos a revisar, eso nos da como para comentarlo mucho, ¿no? Creo que hay a lo mejor una exacerbación o una forma mucho más manifiesta, pues a partir de esta imagen o esta perspectiva del escritor bohemio, ¿no? O sea, que a lo mejor no siempre se dio de esta manera, o sea, no quiero decir como esta degradación de la condición en el escritor, y que tenía que alejarse de sí mismo, o sea, en cuanto a su salud, ¿no? Y poner todo eso en sacrificio en pos de su obra, o vivir como esa marginación, ¿no? Entonces, pues es un tema que creo que da mucho para Es complicado encontrar literatos, escritores que no tengan alguna relación con el alcohol. Normalmente lo común, ya lo bien decía Pedro, es este concepto del bohemio, ¿no? De esta necesidad o la presencia del alcohol dentro del proceso creativo. ¿Consideran que es necesario el alcohol, o que ayuda a mejorar el proceso creativo el alcohol? Sobre todo analizando la cantidad de escritores que han recurrido a él y que han terminado con una situación de enfermedad, de dipsomanía, de alcoholismo, que incluso algunos de ellos los ha afectado matrimonios, amistades, profesionalmente. Los ha llevado a la muerte, pues. Ajá, entonces, ¿será de verdad esta necesidad o la existencia, la persistencia del alcohol dentro del proceso creativo necesaria para el escritor? Yo creo, y eso lo hablábamos fuera de cámara, bueno, no fuera de cámara, más bien antes de grabar, off the record, que esto es digamos un fenómeno más o menos reciente, porque yo ahorita que hablabas estaba tratando de ver como este hilo o en la historia, pues. Yo recuerdo, por ejemplo, el banquete de Platón es una pedota, o sea, Platón lo que está describiendo ahí es una peda. De hecho, comen y ya después entran los, creo que son esclavos, perdón, pues antes los atenienses tenían esclavos, porque los atenienses pues, conquistaban otros pueblos. Entonces los que no eran ciudadanos atenienses iban y les servían el vino, y a partir de que empezaban a chupar, ya eran las discusiones, en el banquete de Platón tratan el tema del amor. Y bueno, estamos hablando de eso del siglo V antes de Cristo, pero yo no encuentro en la época medieval, por ejemplo, que el alcohol fuera algo literario o un tema donde se pusieran ellos a reflexionar, y creo que es a partir de Poe, o sea, ya el siglo XIX, donde aparece esta figura que mencionaba Pedro, del bohemio, ¿no? Donde el autor es voluntariamente está degradando su cuerpo, su salud, a partir del alcohol, de la bohemia, pero en pos, o sea, aquí lo que vale la pena resaltar es la presencia del alcohol ha existido pues en la vida en general, en la vida humana, ¿no? Incluso probablemente anteceda a las ideas, ¿no? O sea, me refiero a la literatura desde que se tiene registro, no lo sé, pero pues el alcohol es mucho antes, ¿no? Sí, no, definitivamente. Entonces creo que lo interesante como de tomar como tema el alcohol en la literatura es a quienes les sirvió el alcohol como chispa para el proceso creativo, y que esta chispa acompaña así intrínsecamente sus obras, ¿no? Uh-huh. Y que, como decías, Alfredo, hace rato, o sea, si eliminas el factor alcohol en una obra, pues no se sostiene, ¿no? Y como digo, sabemos que la obra de un escritor pues está íntimamente relacionada con su vida. Entonces lo que sucede, pues estos escritores que han tenido una relación muy cercana con el alcohol, pues tienen a lo mejor a partir del siglo XIX con Poe, como dice Pablo, una figura ya más como este motor creativo o esta chispa
que les va a dar o que les va a originar tener la creación o lo necesario para poder escribir. Cosa que no sé si yo personalmente, bueno, si coincida con eso. O sea, yo jamás he escrito algo ¿Pedo? O bueno, güey. Yo pensé en mis 5 sentidos. Que no sean mensajes de WhatsApp arrepentido, pues. O sea, qué buenas obras, ¿no? Si les contamos, ustedes no saben. Ustedes no están pasando. Porque la humanidad se perdió. Pulitzer me quedó, pero a mí me llama mucho la atención ahorita lo que comentaba Pablo respecto a que en la Edad Media no está el alcohol presente, pero también el tipo de obras, el tipo de temática que manejaban en la Edad Media. Yo siento que más bien cuando viene esta banalización, la literatura que comienza a abordar temas más humanos, más personales, más cotidianos, es cuando viene esta situación justamente de la presencia o inicia acompañamiento del alcohol a los escritores, y de ahí viene esta idea bohemia. Tenemos autores, ahorita ustedes van a comentar bastantes, pero autores como ya Carver, Cheever, Baudelaire, o sea, Poe, ahorita lo están comentando. Siento que viene ya hasta cuando la literatura comienza a tocar estos temas más mundanos, sí, es cierto, cuando comienza a venir el acompañamiento del alcohol presente a final de cuentas en la vida de las personas. Sí. Pensaba también, y digo, aquí el especialista en la Edad Media es Pablo, pero pensaba que en la Edad Media no cualquiera escribía, o sea, el gran porcentaje de personas eran analfabetas, y en realidad eran escribas, ¿no? Eran un grupo selecto que eran como los consultados. Incluso ellos, como era la época del ser humano como centro del universo, era la obra perfecta de Dios, porque estábamos a su imagen y semejanza. Ni siquiera el ser humano se equivocaba. Digo, creó un demonio que era Titibilus, que era el que se encargaba de las erratas. Él era el culpable, no del ser humano. Y pensaba que por el alcohol también, o sea, no creo que en ese momento, si las personas se alcoholizaban a la hora de escribir, o si no, no era el motivo de inspiración para ellos. O sea, creo que quien lo escribía definitivamente venía de su cosmogonía, de cómo veían al ser humano dentro de la obra. Y tal vez el alcohol estaba, porque es algo muy mundano, ¿no? La inspiración tendría que venir de algo divino. Claro. Tal vez eso sí estaba más relegado en la época. Sí, y bueno, también, y totalmente, lo de los temas medievales es algo que sí, eso no permite que existieran estas reflexiones en torno a, ni siquiera creo al proceso creativo. O sea, me gustaría quizá como investigar cuando el autor empieza a reflexionar acerca del proceso creativo. Creo que no lo sé, pero me imagino que eso es un poco más reciente. En el caso de la Edad Media precisamente es eso, ¿no? Los temas que ellos trataban de abordar eran normalmente temas en torno a la naturaleza humana y sobre todo, bueno, temas teológicos, ¿no? Exactamente, o sea, no, a lo que voy es, no se contaban historias del herrero, los problemas familiares, los problemas económicos, estas historias pasionales, las fiestas de los señores feudales. No se abordaban estos temas más mundanos donde el alcohol sí tiene una presencia. Sí, bueno, ahorita estaba, por ejemplo, lo que le llamaban el máster de clerecía. O sea, los temas se abordaban de dos maneras, ¿no? A partir del máster de juglaría, que eran los juglares que hablaban acerca de las epopeyas de los reyes, ¿no? De los héroes medievales, y el máster de clerecía, que eran normalmente temas relacionados a, digamos, lo bondadosa que ha sido la iglesia, pero también lo perniciosa que llegó a ser, o sea, los excesos de los reyes o más bien de los papas, porque ya en el periodo que le llaman la Baja Edad Media, que ya el último periodo medieval, ya empiezan a darse cuenta que los papas eran fiestas, mujeres. Entonces, me imagino que ahí, por parte del máster de clerecía, habrá alguna obra, seguro algún medievalista nos informe, habrá alguna obra que hubiese abordado la fiesta, digamos, de los papas, ¿no? Pero sí creo que la figura del bohemio es una figura muy reciente en la literatura, ¿no? Sí, o por lo menos...
¿qué estábamos hablando? 1850 Sí, siglo XIX. Es que para adelante. lo que más o decíamos, menos. yo no recuerdo antes de Poe alguien que tratara así como, Estos temas más... o por lo menos que sí se asumiera como alguien que está dispuesto a a degradarse en pos de su Y arte. sabes que tendría todo el sentido si comienza en la época, pues decir, finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque creo que es el momento de reversión, es decir, nosotros casi no podemos ver quién es quién en literatura mientras la literatura se está haciendo. Siempre se empiezan a poner nombres, o en este caso, ¿no? La bohemia, el bohemio, en retrospectiva. Entonces me imagino que fue la primera mitad del siglo XX, que es la generación perdida, ¿no? La Lost Generation y demás, es el París de los años 20 también, Claro. los que hacen una mirada hacia atrás y seguramente le endilgan a Poe y a ese como cariz de el bohemio, el alcohólico, que sin embargo llegó a ser una obra importante. Sí, sí, sí. Okay. Y volvemos al mismo punto de del alcohol presente no nada más en la vida. Bueno, perdón, antes de pasar a este tema. Ya de ahí entonces nos vamos. De Poe viene una larga lista de escritores que desde mediados del siglo XIX hasta la fecha vienen en cascada. Pues están, Tenemos... por ejemplo, a los decadentistas, ¿no? Le llamaban el decadentismo, ¿no? Uh-huh. Que están ahí dentro, pues los poetas simbolistas los poetas franceses, Verlaine, Rimbaud, y todo inicia, o bueno, ese movimiento pues lo inicia Baudelaire. Es como el padre, ¿no? Sí, es como, sí, es la figura paterna del movimiento simbolista francés. ¿Y cuál es el origen de todo eso o de esa exaltación que tiene el exceso, ¿no? O sea, justo también tiene un poco que ver con romper la moral o las costumbres que se estaban teniendo en ese entonces, ¿no? O sea, había, como decía Alfredo hace rato, parece que la literatura era algo más exclusivo, ¿no? Y eso creo que es más o menos lo que estás comentando sobre los temas. Uh-huh. No sé si yo esté tan de acuerdo que la literatura no ha tocado temas de la vida humana. Creo que en general, pues desde que se tiene registro, siempre toca temas de la vida humana. Sin embargo, había a lo mejor un sentido más, ¿cómo lo podemos decir? A lo mejor más clasista, ¿no? Con la literatura, en donde hablar de ciertos temas del vulgo no era como lo más propicio, ¿no? Como para la parte de su reconocimiento, ¿no? Entonces, ¿de qué trataban o de cuáles eran las historias o la literatura que se hacía? Pues eran a lo mejor pues historias de, no sé, de reyes, de monarquía, de cosas. Se me ocurre ahorita un ejemplo de los dos tipos que hablaba Pablo, de los juglares. Robin Hood, pero siempre viene acompañada de esta moralina, como de claro, donde la virtud siempre triunfa sobre la injusticia, la perversión, o sea, siempre lo bueno triunfa sobre lo malo. Entonces, aunque sean temas mundanos, no se aborda este tema decadente, este tema, claro, como bien mencionan, Poe, siento que fue de los primeros, el primero que comienza a tener estos relatos de personas con problemas. Claro. Ya, digo, ese nos va a dar tema para otro capítulo, pero ya temas incluso psicológicos, cosa que en su momento antes no aparecían, porque era la exaltación, del ser humano como ser virtuoso. Como ser virtuoso y como figura divina. Siento que prácticamente, ahorita lo mencionaba Pedro, este rompimiento en la época también con la Revolución Francesa, esta época del Renacimiento, bueno, aunque todavía en el Renacimiento tenemos esta parte como estética, ¿no? Sí. Pero siento que ya con las ideas de la Revolución Francesa, la independencia norteamericana, siglo de las luces, ¿no? Ajá, ya viene este reconocimiento del ser humano como algo imperfecto, como donde empiezan a salir todas las situaciones, todas las partes oscuras que se tienen. O probablemente ya se le da también un poco más de luz, ¿no? O sea, se empieza a ver lo atractivo en esa degradación siento que la literatura, porque es justo lo que hace Baudelaire. Ajá. O sea, Baudelaire, al tocar esos temas que estaban
pues a lo mejor vedados en la literatura. El demonio, la prostitución. Exactamente, todos esos temas como de que son temas que eran cosas que existían, ¿no? Pero no se veía ahí una función estética en esa, o el poeta no hablaba de eso. Entonces, justo pues a lo mejor como el twist que le dio Baudelaire a eso es encontrar en esa perversión, en esa degradación del ser humano, de algo que ya existe. No es que no existiera antes, o sea, existía, pero no cumplía con una función estética. Sí. Ahorita lo mencionaba en la parte renacentista. Tenemos a un Dante con vida nueva y tenemos a Baudelaire, por ejemplo. Este contraste en los sonetos, en la forma de hacer versos, en la forma de hacer poesía, muy diferente. Pensaba también que esas, por ejemplo, Verlaine, Baudelaire, Rimbaud, y ahorita recordaba al pintor Toulouse-Lautrec, ¿no? Que fue y se instaló también en un prostíbulo a vivir, y que su pintura eran como tipo carteles de prostíbulos y cosas así. También el artista asumía una vida que no solamente quedaba aquí, digamos, la degradación. Sí, o sea, primero la asumía, primero la vivía, y creo que después de ahí podía darle una salida. Eso es algo súper interesante, porque eso tiene que ver, o sea, una relación muy íntima de la vida, o sea, de la obra que se vive, ¿no? Sí. O sea, de la vida y el escritor, que creo que se empieza a poner más de manifiesto en eso. O sea, quienes viven la poesía, quienes viven la literatura en esos términos, ¿no? O sea, sí, o sea, la función de los decadentistas o los simbolistas es precisamente eso, o sea, es llevar hasta sus últimas consecuencias la unión de poesía y vida, y si eso conlleva la degradación total de la vida del autor, qué mejor, pues. O sea, era llevar a un extremo esta idea de que no soy un autor que nada más escribe sobre los temas de los bajos fondos, sino que yo asumo eso mismo, o sea, yo lo vivo al mismo tiempo que lo escribo. ¿Creen que esa idea entonces del escritor bohemio que tenía que vivir esto era con la intención de darle de volver su obra verosímil? O sea, ¿qué vas a escribir tú de la degradación humana, claro, si tú mismo no te has degradado? Viene a lo mejor como esta línea, no sé, se me ocurre, ahorita actualmente también sucede, pero como ¿cómo vas a hablar de la pobreza, por ejemplo, si nunca la viviste? ¿O cómo vas a hablar del trabajo duro, de iniciar desde abajo y escalar, si tú ya iniciaste con un bagaje o con unas ventajas que no te daban? No sé si a lo mejor en la época era justamente eso, pues para ser escritor y escribir sobre ciertos temas tengo que sumirme, tengo que empaparme de ellos, tengo que vivir ahí para que mi obra se vuelva verosímil. Tal cual, eso se lo dice Rimbaud a su amigo de la Haye, ¿no? Que cuando estas cartas que le escribe Rimbaud a de la Haye, donde digamos, la crítica le ha llamado eso las cartas del vidente, porque él le platica que él se está asumiendo como un poeta vidente, que es aquel que ya está, le dice, es necesario degradar hasta los últimos sentidos del ser humano para poder escribir poesía, porque si no, no se puede, o sea, si no... Y él señalaba a los que le decían los poetas del Parnaso, y él les veía como burgueses que escribían muy alejados de la vida y la obra, ¿no? Entonces, y él se asumía como el vidente contra ellos, güey, y es un güey que tiene 17 años el que está escribiendo eso, o sea, sí, eso es... Es puesto Rimbaud como la literatura nata, ¿no? Muchos dicen, recordaba una conversación de Vargas Llosa, en donde él mencionaba que en cuanto a narrativa, es como un deporte, ¿no? O sea, tú puedes tomar el deporte, lo practicas y dependiendo de cuánto tiempo le inviertas, dependiendo de cómo puedes llegar a tener algo, ¿no? Puedes formar cierto músculo en ese deporte. Pero que la poesía, en cambio, tenía casos aisladísimos de personas que nacían genios, ¿no? Y Rimbaud creo que era ese. Sí, sin duda. Sí, pues el poeta adolescente, ¿no? Sí, el infante terrible que le dicen. Bueno, retomamos el tema. Y nos quedamos en siglo XIX, ¿no? El decadentismo, el simbolismo francés, con Rimbaud y estábamos hablando acerca de los poetas y los escritores que
procuraban tener como una cercanía o unir incluso pues a poesía y vida, ¿no? O literatura y la vida, ¿no? Creo que tampoco fue favorable la historia para ciertas personas. O sea, pensaba, ¿por qué se les llamaba la generación perdida? Dice que todo vino de Gertrude Stein. Gertrude Stein fue allá para arreglar como su coche y fue el mecánico el que le dijo sobre que la generación que estaba en ese momento en París era la Lost Generation. Porque, bueno, después se le atribuyeron cosas, ¿no? Pero en realidad lo que dice Gertrude Stein fue solamente porque no había una pieza de auto. Así realmente nació el nombre. Pero ya trajo el título de Lost Generation y comenzó a atribuirle cosas. Era la generación que tenía la edad para ver las dos guerras mundiales, ¿no? Era la generación que estaba viendo la guerra de España, que ya había venido del desencanto, del desencanto de la guerra civil estadounidense. Eran muchísimos exilios. Incluso creo que, por ejemplo, al final de los años 40, de un solo, en 3-4 años se fue Virginia Woolf, Maddox Fox, Joyce, no sé, Sherwood Anderson, de un golpe se fueron todos, ¿no? Yo pensaba que tal vez la Lost Generation fue una generación que se dejó de tomar la vida demasiado en serio y le apostó tal vez a una vida que ellos consideran gratificante, ¿no? Intelectual si tú quieres, pero mencionaste hace ratito al Gran Gatsby, ¿no? El Gran Gatsby en gran manera refleja la forma de vivir de Scott Fitzgerald y de muchos en esa época de París. Era ir de fiesta en fiesta en las noches, ¿no? Era la época de los hoteles, de hacer una fiesta exclusivamente para eso. Claro. Y la hacían el lunes, y otra el martes, otra el miércoles, otra el jueves. Y lo ideal era que no fueras a una. Si tu nombre era popular, eras invitado a varias, ¿no? Y él dice, no, ayer estuve en la casa de fulanito y después nos fuimos a la de sutanito después, y ahí yo conviví con tal director. Así es, ¿no? De seguro nomás tomaban agua de horchata y agua de Jamaica y terminaban la noche, o sea, y sabes por eso cómo. un punto que también Las tlayudas, se era muy presente la tlayuda. chapuradito y atolito, La tlayuda en la obra de Fitzgerald. pero bueno, Como tema de tesis. también a final de cuentas es esta, volvemos al punto de los cambios en la sociedad y en cuanto a la historia y en el entorno en el que viven los escritores, los literatos, los autores. En este inter entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, Hesse lo manifiesta. Nadie esperaba, nadie deseaba, nadie quería que volviera a suceder una guerra mundial por lo que había ocurrido. Era como impensable que la humanidad llegara a tener o volviera a pasar por esa situación. Se esperaba que al menos pasaran varias generaciones, que el tema fuera olvidado para que se volviera a dar. Estamos hablando que fueron prácticamente 15, 20 años de diferencia entre una y otra. Fue la misma generación, o fue de generación. Al padre le tocó estar en la Primera Guerra Mundial y al hijo en la Segunda. Entonces también esta situación, muchos de los escritores tuvieron que tener servicio militar, tuvieron que estar ahí, vivieron esa situación. Entonces, acusarlos o ponerle la etiqueta de borrachines o de alcohólicos de gratis también creo que es un poquito como juzgarlos un tanto de forma un poco dura, ¿no? Severa. O sea, creo que la situación por la que pasaron también es una situación que te termina marcando. Estamos hablando de autores o escritores que estuvieron en la guerra a los 20, 23 años y a los 40 escriben, pero traes un sesgo, traes un lastre, traes una historia que termina marcándote. Lo trasladas tristemente a tu vida personal, al día a día, pero también a la historia, en cuanto a los personajes, en cuanto a la temática, en cuanto a la forma de vivirla. Sí. Por ejemplo, que mencionaban las guerras, Hannah Arendt, ¿no? Habla como de que después del Holocausto ya es imposible hablar como de una bondad en la naturaleza humana, ¿no? O sea, como que no recuerdo bien la frase famosa que dice Hannah Arendt, pero es algo así como de que después del Holocausto, nada de lo que crean que hay de bondadoso en el ser humano ya sirve para nosotros. O sea, ya nos dimos cuenta que esto cada vez va peor, ¿no?
Y eso me hace pensar, por ejemplo, bueno, me estoy medio saliendo del tema, pero en un pensador francés que se llama René Guénon. Él tiene un libro que se llama La decadencia de Occidente, ¿no? Y él habla de que Occidente está padeciendo lo que en la India le llamaban el Kali Yuga, que es como la etapa de decadencia siempre hay como, en todas las culturas hay como una etapa de oro, una edad de oro, y luego viene una etapa de decadencia, ¿no? Y René Guénon la ve en Occidente, ¿no? Y sobre todo René Guénon pues está pensando también en la Segunda Guerra Mundial, y tratando como de establecer el vínculo con el tema, pues obviamente todo lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial son visiones muy pesimistas de la vida, ¿no? Pienso por ejemplo en el existencialismo. Y creo que, por ejemplo, Carver es también una visión ya pesimista del sueño americano, igual que Cheever, ¿no? Esta degradación del sueño americano, la idealización de lo que debería ser el americano, el ciudadano estadounidense, y lo que en realidad termina siendo esta parte del capitalismo. Digo, no en contraste con la Guerra Fría, de exaltar socialismo, bueno, comunismo y capitalismo, pero es esta degradación del sueño americano, ¿no? El sueño no realizado. Sí, claro. La parte oscura tenemos de pronto las historias de éxito, las historias meteóricas del ascenso, pero también tenemos estas historias, volvemos a la misma línea, llanas, del día al día, de las personas que están ahí. Sí, o sea, el trasfondo sería, por ejemplo, que los ideales del siglo de las luces, de los ilustrados, eran como que la humanidad efectivamente iba en un progreso, ¿no? Igualdad, fraternidad. Exacto, y la ciencia nos iba a sacar de la infancia de la humanidad. Y luego la Segunda Guerra Mundial y todos estos escritores que estamos hablando que vienen después de la Segunda Guerra Mundial, la visión es totalmente distinta, sí. Es totalmente pesimista. O sea, y tratando como establecer ese vínculo, pues el existencialismo en Europa, siglo XX, y pues un poco después todo este decaimiento del sueño americano con Cheever, con Carver, pues no sé qué otro entre por ahí, quizá Flannery O'Connor pensaría, ¿no? Como Dorothy Parker. O sea, que ven como el lado malo del ser humano, ¿no? Creo, por ejemplo, que ahorita ya es mucho más sencillo en general hacer una retrospectiva nuevamente, hacer una revisión y decir dónde sí, dónde no. Y tal vez sí, el periodo entre guerras o el periodo posguerras, pues es fácil encontrar que hay un aumento del consumo de alcohol, o que hay de repente un aumento de descrédito a la vida, de infravalorizarla, no lo sé. Pero si nos acercamos un poquito a los últimos números, por ahí decían que de la humanidad más o menos el 33% de la humanidad se considera bebedora consuetudinaria. Pero de ese 100%, el 66% se considera gran bebedor, ¿no? Entonces yo creo que si encontramos alcohólicos en la literatura es porque hay alcohólicos en la vida. O sea, yo pensaría que tal vez del 100%, si 66 son bebedores consumados, pues más o menos vamos a tener un porcentaje similar en la literatura, ¿no? Ahora, si funciona para escribir o no, creo que eso ya tendría que ser de forma muy particular una revisión a la persona y a la obra. Porque yo considero, pensaba en Hemingway desde muy joven fue muy seguro de sí mismo, ¿no? Y normalmente al alcohol lo que se le vincula es que te está liberando de ciertas inhibiciones, ¿no? Te desinhibe, te permite que te sueltes. Yo creo que él no lo necesitaba. Más bien creo que él sí vivió durante una época en donde el alcohol de alguna u otra forma era la vida diaria, era el lugar donde tenía que existir, y lo que terminó siendo es que se volvió alcohólico, y ya alcohólico ya no ocupas un pretexto, ya estás enfermo, ¿no? Ya lo necesitas, y empiezas a consumirlo cada vez más. Anthony Burgess, en su biografía, él habla de que en realidad él al final de sus días, él sabía que había acabado con Hemingway, o sea, Hemingway sabía que había acabado con él mismo, y estaba en un proceso de delirio, de olvido, de momentos tal vez de locura, de psicosis, y él prefiere acabar con su vida. Y aquí hay algo muy interesante. Lo había hecho su padre antes, ¿no? Igual, el papá de Hemingway empieza a perder financieramente, tiene diabetes, tiene angina de pecho, se siente él en la merma, y es un hombre que prefiere acabar, él decidir cuándo. Yo prefiero acabar con mi vida. En general yo creo que el alcohol
no solo en literatura, en general, no termina bien, pues, ¿no? O sea, no veo yo a un escritor alcoholizado al final de sus días que siempre esté riendo, que siempre esté cómodo, que siempre esté feliz. Siempre tiene como un sesgo, un humor trágico, ¿no? Lo lleva a esta degradación personal y se ve reflejado en su obra. Ahora, hablábamos de la época de la posguerra y de toda esta situación. Esta imagen del literato, del escritor bohemio, ¿está vigente? O sea, ¿sigue vigente? Ahorita, actualmente, estaba hablando de 2000 para acá, es un tema que se siga viendo al escritor así. Si vas a escribir, si vas a publicar, si vas a hacer obra que valga la pena, insisto, en esta línea que hablábamos para darle este punto verosímil a lo que escribes, necesitas pasar por esta degradación actualmente para poder escribir. Yo creo que los temas se pusieron más interesantes o más, o sea, la literatura cabe muy bien, como muchas otras expresiones, en un determinado contexto. O sea, ahorita que estaban haciendo como la revisión de las guerras, de la posguerra, de todos los eventos que sucedieron en momentos muy específicos en la historia, pues obviamente lo que hay en las obras pues tiene esa relación con lo que se vivió, con esa degradación del ser humano, pero yo creo que ha habido también una forma de romantizar la figura del escritor bohemio, ¿no? O sea, creo que actualmente está un tanto ya alejada esa imagen del escritor que utiliza el alcohol como un motor para poder contar sus historias, e incluso me atrevería a decir que ya no necesariamente tiene una relación directa de la obra con su vida. Es decir, ya a lo mejor pensando en las nuevas creaciones o los nuevos escritores probablemente tengan un foco hacia una representación cinematográfica, ¿no? O sea, a cosas que puedan ser fácilmente comercializables, con una historia que sí habla a lo mejor de la degradación, pero no necesariamente que cuente algo personal. Yo, en ese sentido, bueno, a mí la literatura que más me apasiona es la que logro tener como una cohesión entre la vida del escritor y la obra. Es para mí lo que la hace como mucho más rica, ¿no? O sea, cuando encuentras la similitud de la vida del escritor en su obra, y bueno, eso a mí personalmente se me hace algo como de mucha sustancia, ¿no? Porque no nada más es la parte de la ficción, sino de dónde se origina la ficción, que pues está llena de elementos que el escritor vivió y que narra a modo de ficción. Entonces, yo ahora creo que cada vez más la literatura se vuelve un tema a lo mejor tan personal para poder contar historias que no tengan necesariamente que ver con la vida o la condición que actualmente se tenga. Pero si hubiera un autor que escribiera, por ejemplo, en su obra hubiera un personaje alcohólico y el autor fuera abstemio, no, ya no te... No, bueno, yo no quiero decir eso, pero... y no necesariamente con el alcohol, pero cuando... Por ejemplo, de las... Pero aquí por el tema que es el alcohol, pues... Aquí porque estamos pisteando, ¿no? Pero no se Nabokov, por ejemplo, pues al final... No, pienso, por ejemplo, como en una escritora más reciente que me sorprendió, y me sorprendió por esa parte como un tanto confesional, que fue Guadalupe Nettel, que ella tiene una condición en el ojo que siempre ha sido como una... Pues sí, un tema recurrente en su obra, pero también algo como que a ella le ha... Como que la asignó, ¿no? Sí, la asignó exactamente, o sea, como que le ha estado estorbando. Entonces, como que en la actividad de escribir, pues al ser una actividad solitaria, creo que todos los fantasmas, demonios, un montón de cosas se hacen presentes ahí, ¿no? Esa es la literatura que a mí más me llama la atención, o sea,
la que de alguna manera sí te está contando algo. No sé si a lo mejor es como muy chismoso querer enterarme a través de las obras de la propia vida del escritor, pero eso es para mí lo que la hace más rica, ¿no? O sea, es esa. ¿Por qué? Porque al final es el escritor que desde su perspectiva me está narrando su forma de interpretar el mundo, su forma de ver las cosas. Y es honesto, ¿no? Y es honesto, claro. Yo pienso, por ejemplo, ahora que decías si está vigente, pienso, por ejemplo, y es un mexicano que se llama Julián Herbert, que él tiene como esta perspectiva, bueno, no es una perspectiva, más bien, él cuenta, más bien, o su discurso es siempre personajes que están como al margen, que viven en los suburbios y que la vida que están teniendo está rodeada de alcohol, de drogas, y él mismo cuenta que precisamente eso que narra en su literatura son cosas que él vivió, pues son cosas que él vio, son cosas que él escuchaba, incluso cruza ahí la música rock que le gusta, ciertas como lecturas que él hace y las encamina, ¿no? Las encausa en la literatura, pero creo que me parece un escritor, aunque no es algo que a mí no es su obra no es algo que a mí me llame particularmente la atención, sí lo veo, o más bien lo siento, muy honesto, pues no es alguien que yo a la hora de leerlo diga, esto está totalmente separado de lo que él mismo es, sino que yo siento muy honesta esa literatura, esa literatura que viene como desde las tripas, Sí. a mí es la que también me llama la atención. Y quizá por eso también la literatura de los alcohólicos tiende a ser descarnada. No digo que toda, pero creo que de repente encontramos a autores que son descarnados en su literatura, ¿no? Pensaba otra vez haciendo una revisión, los que nombraste, Baudelaire, Rimbaud, son personas que están demasiado cerca de lo que tú dices, de la tragedia, del dolor, y entonces para ellos no digo que sea fácil, no es que todos sufrimos, todos tenemos tragedia y entonces todos tenemos la posibilidad de expresarlo, pero hay algo que lo asumieron ellos en su momento, que lo adoptan en su vida y que entonces cuando lo tratan, hay luz, ¿no? Hay luz ahí de repente que comienza a iluminar desde la penumbra que ellos mismos se crearon, ¿no? Y que se va cerrando conforme va avanzando el camino de no cambiar, de no hacer concesiones, de seguir por esa vía. Pienso, por ejemplo, en la obra de Roberto Bolaño, ¿no? Que serán los últimos 10 años, pues ha sido un escritor que, desde mi punto de vista de no ser tan conocido, ya obviamente ya estaba publicado, era alguien que ya consumido, digamos, por a lo mejor lectores más de nicho, y ya en los últimos años pues llegó a ser un boom tremendo las obras de Roberto Bolaño, ¿no? Y recurrentemente en las obras pienso, no sé, obviamente en los detectives salvajes, pero también en 2070. que alguna habla de qué habla de escritores, y habla de escritores que quieren, escritores jóvenes que quieren cambiar como que el modelo o de qué trata la literatura o los temas, tienen las figuras literarias que ellos odian, a las que no se quieren acercar, y también como habla de esta degradación, ¿no? de la condición que tiene el escritor y las condiciones que necesita, parece ser como que cumplir o reunir para poder llamarse como tal escritor, ¿no? Entonces, en una entrevista que le hacen a Roberto Bolaño, no sé exactamente cómo se origina la idea, pero él habla de un amigo que tiene, poeta mexicano, que por otro lado pues, creo que ni está tan publicado, o sea, no tiene como que... Gracias a él creo que se publicó. Mario Papasquiaro. Mario Lo da a conocer. lo da a conocer, pero
bueno, esa figura o ese amigo que tienes es todo un personaje, porque fue un personaje que se degradó y él lo llama así como que un verdadero poeta en ese sentido, ¿no? O sea, reúne los requisitos de vivir la escritor. poesía, no el escritor, ¿no? Porque también hay quienes hacen una distinción, o sea, hay quienes son capaces de escribir y de organizar las ideas de manera más ordenada, ¿no? Que pueden ser los escritores funcionales a los que ya más adelante se les da cierto reconocimiento. Sí. Y en otro lugar, como que por allá, en la degradación más profunda está el poeta. Porque es el que le da, me imagino, la idea estética. No nada más plasma la idea, sino que plasma de forma. Sí, y además tiene que ver también con a lo mejor con el desorden, ¿no? Con lo caótico que es el poeta. Y justo, bueno, esta amistad que tiene Roberto Bolaño, pues es este hombre que también bebedor, y realmente no conozco tanto de la vida de este poeta. Me llama un chingo la atención que es alguien que parece que buscó su muerte, o sea, él caminaba con un bastón. El bastón fue después del primer, eso lo atropellaron 2 veces. Sí. Entonces, antes del primero no lo usaba, lo atropellaron la primera vez porque lo vi que cruzaba las calles sin fijarse. Y pum, comienza a Pero parece como que busca ese desenlace. O sea, esta línea, no me acuerdo de quién escuché que el alcoholismo era un suicidio lento. Al final de cuentas es irte matando, ir dejándote. Entonces, aquí en este caso a lo mejor no es el alcoholismo, sino la poesía. Sí. O sea, la poesía es como el suicidio lento. En este caso, este compa buscaba llegar a ese fin, de una u otra forma. Buscando ese destino, que lo tuvo. O sea, murió atropellado este señor. Y como sincerándose un poco más Roberto Bolaño en la entrevista, pues él dice que a él no le gustaría ver a sus hijos cumpliendo con esa condición de poeta. O sea, ninguna persona racional. Exactamente, así es. Entonces, creo que pues, contestando a lo que dices, que si es vigente, creo que actualmente cada vez menos. Creo que ya no se le puede atribuir al alcoholismo o al alcohol esa necesidad o ese disparador para poder escribir y hacer algo importante. Mencionaste el caso de Pizarnik, de esta carta que recibe. Bueno, no particularmente por el alcoholismo, sino porque en esta amistad que tuvo con Julio Cortázar, Pizarnik pues ya venía con problemas muy fuertes de depresión. Creo que bueno, tú vas a poder comentar más al respecto. ¿Por la depresión o porque sepa o porque tomas barbitúricos? Por las dos, güey. Porque conocías a Cortázar, Dios. ¿Te carteaste con Cortázar? Sí, o sea, ya viene mal, ya había estado en hospitales psiquiátricos y recibe una carta que aparentemente esa carta se dice que no llegó a destino, ¿no? En donde Cortázar le dice a Pizarnik que ahora, no sé exactamente cómo lo hizo, pues, pero como que ya esa degradación necesaria en el escritor ya no, o en el poeta, ya no tiene que, o sea, eres así como que ya eres suficientemente valiosa y tienes un talento enorme como para que lo quieras llevar a esa degradación de tu vida. Te quiero bien, te quiero viva, o sea, quiero que sigas estando, no quiero que te estés diluyendo cada que intentas escribir algo. Pero pensaba, por ejemplo, el caso de Pizarnik y por ejemplo también David Foster Wallace, personas suicidas también, ellos tienen una condición clínica mental, ¿no? Y tal vez en una época de Cortázar pues se le atribuyeron como si hubiera sido la poeta, ¿no? O el hombre, el que toma la decisión de degradarse. Y muchas veces pues hay un problema, creo que apenas la salud mental está siendo como atendida, ¿no? Pero pues creo que también muchas personas podemos hacer lo mismo que alguna vez se hizo con el alcoholismo, ¿no? Tal vez por allá por el 60 dijeron, mira, esto es un alcohólico, y empezaron a hacer una revisión de la historia. Y creo que ahorita ya pueden empezar a hacer eso. O sea, esta persona necesitaba atención, necesitaba clínicamente salud mental, que se preocupara por ella, pero en ese entonces no. Creo que en el caso de Pizarnik sí hay una voluntad, se ve en ella una voluntad por la degradación. Autodestructiva. Sí, o sea, porque desde que ella estaba en Francia,
ella buscaba los lugares donde estaban estos escritores, sobre todo, pues a ella le tocó la época del existencialismo en Francia, donde era como el boom del existencialismo, y ella buscaba también este tipo de actitudes, güey, muy como de Camus y de Sartre, de ellos. okay. Pero en el caso, por ejemplo, de Pizarnik, no estoy seguro si había una relación muy o que ella expresara cosas sobre el alcoholismo, pues más bien es lo que decían ustedes, el tema de las pastillas. Sí, me iba yo ya para el cierre, sobre todo porque me gustó mucho de forma poética, hablando de una poetisa, esta parte justamente por la pregunta que teníamos de si era vigente. A final de cuentas estamos hablando de que dentro de las obras, dentro de los escritores bohemios, de los escritores malditos, decadentes, todo el alcohol ha estado presente. Pizarnik no tenía el problema de alcoholismo, pero sí tenía esta misma línea claro. de decadencia. Entonces, me gustó mucho y por eso lo traje a colación, porque viniendo de otro gran literato reconocido como Cortázar, el que venga oye, no es necesario, Ajá, ya no ahorita ese cliché, ya no se necesita, rompe ese cliché. Uh-huh. Venimos hablando de pronto con Julio Cortázar de Rayuela, esta línea en la que se juntaban a pues literalmente valer madre, tomando, juntarse, que de ese mismo autor venga oye, no es necesario, no va por ese camino, te quiero viva, te quiero bien, tienes potencial, vamos. Me gustó para cierre. Sí, creo que ya no se necesita cumplir esas condiciones. Creo que siempre la poesía debe reunir las condiciones de ser personal, de ser y en general la literatura, ¿no? Pero particularmente la poesía creo que invariablemente va a tener esa carga. A final de cuentas, si es una, usted lo comentaba con la forma de autores que les gusta leer, tiene que hacerte este clic personal, ¿no? La literatura siempre tiene, una literatura recordada es una literatura es una literatura que se siente cercana. En el caso de la poesía, que manejas emociones, tiene que ser todavía un plus, tiene que ser más fuerte esa sensación. Pero, como bien mencionan, no necesariamente tienes que caer en este punto decadente, degradante, para que sea cercana. Sí. No toda la poesía tiene que ser hablar del alcohol, de irse matando lento, de este sufrimiento, hay poesía muy bella. Entonces, literatura que te genera también esta sensación de bienestar también no queda lejana. Sí, me gustaría ya que cerráramos recomendando un libro, ¿no? Si les parece, recomendando un libro que tenga como, que crean ustedes. ¿Un libro cada quien o un libro? Sí, un libro cada quien. Sí, sí, que ¿sobre el tema? Pues sí, sí, que tenga como el tema del alcohol. Por ejemplo, yo pienso en Los Paraísos Artificiales de Baudelaire, ¿no? Donde él le dedica toda una sección al vino. Incluso en Las Flores del Mal hay una sección que se llama El Vino. Y bueno, si nuestra audiencia está dispuesta a leerlo, yo les recomendaría ese, ¿no? Los Paraísos Artificiales de Charles Baudelaire. Creo que es un buen libro al respecto. Me gustaría que siga. Bueno, a mí respecto al alcoholismo es un poquito más llevadero porque da una perspectiva diferente al alcoholismo y me dejó un muy buen sabor de boca. La vida inútil de Pito Pérez, de José Rubén Romero. La verdad es esta idea de una persona que ha vivido un montón de cosas, aventuras, y un poeta pacta con él que a cambio de una botella diaria suban a un campanario en algún pueblito de Michoacán y le platiquen un poco de su vida. Y tiene cosas bastante rescatables. Yo me decanto por la biografía que hizo Anthony Burgess de Hemingway. Es Hemingway y su mundo. Me gusta porque
está breve y está cargada de imágenes. Burges se documentó muy bien, incluso él de una forma muy humilde al principio acepta que esa no es la biografía, ¿no? Ya un biógrafo hizo el trabajo. Pero sobre todo me gusta porque cuando uno escribe, o sea, pienso desde el punto de vista de Antonio Burges, es un poco más observador en la vida humana y tiende a revisar las otras vidas sin, no sé, sin encumbrarlos, ¿no? Es decir, Hemingway ya tenía su apellido, pero no lo encumbra, lo ve como un ser humano. Y hay sobre todo el final de la vida de Hemingway visto desde los ojos de Burges, creo que es una forma muy bella de hablar del deterioro. Sí, yo siguiendo a lo mejor un poco esta línea de deterioro, pues más que un libro yo diría como varios cuentos de Onetti. Creo que también es una forma muy interesante de ver la degradación, de describir el deterioro del ser humano y además de propiciarlo, de buscarlo, de pretenderlo. Entonces yo diría los cuentos de Onetti. Muy bien. Bueno, pues entonces, Esto fue, por lo tanto, acabamos, ¿no? esto fue Escriturama. Los invitamos a seguirnos en redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter y nuestro canal en YouTube. Las siguientes sesiones vamos a estar subiendo material que esperemos sea de su interés. Gracias. Adiós, gracias.